Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Hola Álvaro. Hola Pablo. ¿Qué hacemos aquí? Pues muy buena pregunta. Ya, ¿no? Parece que es difícil contestarnos qué nos ha llevado aquí, ¿no? Sí. Parece como buscando un lugar de parada, ¿no? De encuentro, reflexión. Bueno, lo importante es que hemos empezado este encuentro y hoy lo vamos a hacer con Marina Carretero Gómez, que nos acompañará hoy. Y antes de saludarla, conectaba con un extracto de uno de sus poemas, que dice: la palabra fue virgen una única vez, aquella capaz de contener lo que nombraba después. Y pensaba en Reverso, ¿no? Este espacio, como digo, de parada. Pensaba en Reverso como una pupila, ¿no? Si Reverso tuviera una pupila, estaría virgen de nostalgia, ¿no? Esta frase como que me conectaba con la virginidad de Reverso, ese significante que de alguna manera tendremos que ir dándole, ¿no? Sentido, contenido, significados. Y en esa búsqueda, pues como digo, hoy nos acompaña Marina Carretero Gómez, que sí ahora voy a presentar. Marina es psicóloga clínica, trabaja en la sanidad pública madrileña. Además de esta importante labor, digamos que también tiene otro gran rol, ¿no? Al menos para nosotros, que es el de poetisa, ¿no? Y bueno, yo creo que una buena forma también de presentar esto es hablar de sus trabajos, ¿no? Tiene 3 poemarios. El primero de ellos, Escombros, en 2016, con Sabina Editorial. Los Cuerpos, en 2019, con Editorial Devenir. En 2021 crea Neuma, con Huerga y Fierro Editores. Además, también aparece en la antología poética Rojo Dolor, antología de mujeres poetas en torno al dolor, en 2021, bajo editorial Renacimiento. Y además, que no acaba la lista, cuántas cosas, ¿no? Ha creado, junto al grupo musical Guitarcello, que además agradezco y agradecemos, porque el hilo musical que nos acompaña es bajo su autorización, la cual, como digo, agradecemos, ¿no? Aparte de dar, como digo, mucha calidad a nuestras palabras, porque es, bueno, una sintonía que me gusta mucho, al menos, no sé, Álvaro, tú qué opinarás, pero... Sí. Es la sintonía ideal para este podcast. Exacto, ¿no? Y bueno, Marina, junto a Guitarcello, pues ha creado el proyecto que, si quiere, pues nos hablará un poquito, que se llama Poésica, también en 2021. Así que, bueno, Marina, muchas gracias, lo primero, que nos acompañes en esta aventurilla. Y, bueno, pues tienes la palabra, Marina. Bueno, muchas gracias a vosotros, lo primero, por invitarme en el inicio de este proyecto y de este lugar de encuentro que parece tan necesario y cada vez más en los tiempos que corren. Así que muchas gracias por pensar en mí y espero que sea el inicio de muchos encuentros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me decías, ¿no? El hilo musical de Guitarcello. Guitarcello son unos ya amigos, Antonio y Fernando, Antonio chelista, Fernando guitarrista. Entre ellos comenzaron a versionar temas de los de toda la vida, a guitarra y cello, y de la mano de una compañera también psiquiatra que se llama Helen Trebó, que es la coach musical de Guitarcello, me propusieron grabar poemas en el estudio y en función de las emociones que les generaran o les surgieran, pues componer música sobre ellos y editar de este modo el proyecto Poésica, que se puede encontrar en todas las plataformas musicales.
Pues muchas gracias y de nuevo que es estupenda tanto la intro como la melodía que nos acompaña, así que vamos a aprovecharla. Y empezamos por la música y seguimos por la escritura. Entonces vamos a lanzarte una primera pregunta un poco directa, sin contemplaciones, que es... Sin anestesia. Sin anestesia, eso. Una inyección como la del COVID. ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes? Porque no podría no hacerlo. Quiero decir, no creo que sea una elección, sino una necesidad. Escribo para darle orden y sentido a todo, a la vida, a la pérdida, al dolor. Como dice Clarice Lispector, y es una cita con la que introduzco Escombros, escribir es tratar de entender, tratar de reproducir lo irreproducible. Y creo que por eso escribo, para tratar de entender. Y yo también quería preguntar, ¿no? ¿Qué tiene el lenguaje para ti y qué no tiene que a ti te ayuda en esta tarea de reproducir, de dar sentido? ¿Qué tiene y qué no tiene? Yo tengo una relación muy ambivalente con el lenguaje, porque me es necesario y a la vez suele ser insuficiente, ¿no? En los cuerpos hago mucha alusión a la importancia del lenguaje desde la finitud de lo corporal, desde lo inmortal que es la palabra, desde la importancia del nombre como existencia. No me voy a ir a las teorías psicológicas, ¿no? Pero como la mirada del otro, el nombre del otro. Y sin embargo, en Neuma, el último poemario, ¿no? Me rebelo un poco contra eso, porque el lenguaje en realidad tiene significados diferentes en función de la persona, de su historia, de los significados que ha ido acumulando en función de su experiencia, y lo vivo a veces como distancia. Entonces, en ese sí pero no, o en ese todo pero nada, o ahí se mueve para mí el lenguaje. O sea, encontramos, yo creo, hablándolo con Pablo, cuando preparábamos este programa, pues quizás una parte como de agradecimiento, de necesidad, de utilidad, como tú decías, pero otra parte quizás un poco problemática con el lenguaje, ¿no? Sí, problemática porque nunca alcanza a expresar lo que uno está sintiendo, ¿no? Es como que hay una pérdida por el camino, que yo creo que en realidad sucede con casi cualquier expresión artística, ¿no? Lo que uno tiene, lo que luego es el resultado, ha cambiado y ha habido una pérdida. Pero por el otro es una necesidad. Por lo menos yo siempre he tenido un carácter muy introvertido y con una cierta dificultad de expresión emocional en persona, por así decirlo, y escribir pues siempre me ha dado esa vía. ¿Cómo es el trayecto por tus 3 poemarios desde el comienzo de Escombros, que ya nos contarás ahora un poquito el contexto en el que nace, que es un poemario bastante, el nombre lo dice todo, ¿no? Bastante gris en algunos puntos, hasta Neuma, que sería como el aliento vital o aliento racional que tú dices en la segunda parte del libro. ¿Cómo es un poco ese trayecto? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, cuéntanos un poquito de esto. Escombros es un poemario que no está concebido como poemario, ¿no? Quiero decir, yo escribo desde siempre, entonces, una persona que leyó el poemario me dijo, esto es muy bueno, tienes que escribirlo, pero en realidad era un archivo en el que había poemas desde que tengo 17 años hasta los 29, 30 que publiqué el libro, ¿no? Entonces había poemas de más de una década de vida y una persona que lo leyó me dijo, ¿por qué no intentas publicarlo? Me moví, enseguida tuve ofertas, la verdad, y entonces pues se hizo una selección pues con Carmen Olear, la editora de Sabina Editorial. ¿Sí? Me dejé
mucho pues guiar, lógicamente, ¿no? Aconsejar, etcétera. Entonces, el poema más antiguo de Escombros lo escribí con 17 años o con 16. ¿Sí? Y el poema más reciente en el momento de la publicación tenía, no sé, 2 meses de vida, ¿no? Con lo cual, creo que sí es un libro no concebido como libro y que engloba muchos momentos vitales y eso se puede ver, yo creo, ¿no? Uh-huh. Sí, que hablábamos Pablo y yo también, que ahora igual en el directo es un buen momento para la confesión, ¿no? Leyendo Escombros que percibíamos pues un toque en algunos momentos como adolescente, como nos recordaba al sufrimiento de los adolescentes, ¿no? Que vemos hoy muy bien en la clínica, yo creo. Y no sabíamos si decirlo, ¿no? Porque decíamos, bueno, igual esto, Marina, que como se publicó hace poco el libro, igual le parece mal que pensemos eso, pero no, resulta que acertamos, ¿no? Que realmente escribiste muchos poemas de adolescente. Muchos, sí, aparte de que, bueno, la escritura a veces desde la intensidad con la que se escribe puede tener un poco ese tinte, ¿no? Porque es un espacio donde parece que uno se regodea en el sufrimiento y puede parecer una visión muy adolescente, pero sí, efectivamente, Escombros tiene poemas que escribí de adolescente. Sí. Y bueno, el resto de poemarios sí que fueron concebidos ya como con una estructura desde el inicio, como, bueno, cerrar etapa, cerré Escombros, voy a escribir a partir de ahora y más o menos escribes y luego pules, trabajas y ya con un concepto, con una idea. Sí. Sí, yo según os escuchaba, ¿no? También pensaba, ahora que comentabais esto de la intensidad, ¿no? O la adolescencia, ¿no? en Escombros, el viaje de ida, ¿no? de Marina al papel, o como sea, ¿no? Eso ya lo dirá mejor ella seguramente, pero pensaba en el viaje de vuelta también al lector, ¿no? Porque si esto que estábamos compartiendo ahora Álvaro y yo, que sí hemos confesado en directo, es también el cómo nos hemos impregnado de esa intensidad al leerlo, ¿no? Yo lo sentí, ¿no? Yo más que leerlo lo estaba sintiendo, ¿no? el poemario, ¿no? Pensaba en eso que transmites y cómo también va de vuelta al lector, ¿no? Digo, por añadir esta sensación también muy directa. De hecho, tú nos dijiste, Marina, un día que era una poesía, no recuerdo la idea, pero como muy directa, ¿no? ¿Cómo lo habías dicho tú? Sí, un poco intelectualizada quizá, ¿no? Sí, como que no hay que pensarla mucho, sino que se siente. O eso creo. Hay quien me ha dicho que me he ido complejizando y que hay algún poema, sobre todo de Neuma, que quizá hay que reflexionar un poco, pero yo creo que sí, que es una poesía bastante directa y bastante reduccionista, por así decirlo, ¿no? Son poemas cortos. Este es un aprendizaje que tuve editando y trabajando Escombros, que si podías decir algo en 10 palabras, ¿por qué lo dices en 20? Si lo puedes decir en 5, ¿por qué lo dices en 10? Y temo que acabaré sacando un libro con una palabra. La síntesis final. La síntesis final. Hablando, ya que mencionas un poco el futuro, aunque quizás haya cosas que no sea el momento de decir y todo eso, pero bueno, la poesía es algo que tienes pensado que te siga acompañando. ¿Has pensado también en otros formatos de escritura? La verdad es que, como te he dicho, no es pensar, pienso poco. Quiero decir, si me nace de repente la necesidad de escribir, escribo. La poesía me va a acompañar siempre porque es un género que leo muchísimo y es un género que llevo escribiendo mucho, si es que se puede entender que escribo poesía, que pues estoy muy lejos de considerar esto, parece, y me va a acompañar siempre. Si publicaré o no publicaré, nunca se sabe. Y escribir otros géneros u otros... Hay proyectos, sí. Sí, tengo algún proyecto por ahí. Que de momento no voy a revelar. Mejor así vuelves a Reverso y nos cuentas de nuevo. Al hilo de esto que hablamos, y es una pregunta que te quería hacer antes, pero bueno, así son las cosas a veces, ¿no? Que nos liamos. Un tema de nuestro interés es las influencias que tú has tenido, porque es cierto que citas a muchas autoras en tus poemarios y que además son citas muy bien escogidas para mi gusto, muy adecuadas, ¿no? a lo que tú quieres decir. Háblanos un poco de qué influencias has tenido, cómo te han orientado. No sé si comenzaste a leer poesía muy joven,
bueno, lo que te venga un poco con esto. Sí, comencé a leer poesía muy joven, pero no tan joven, quizá en la veintena. Antes he sido muy lectora de novelas, de novelas y de ensayos. Y la poesía llegó a mi vida como un tren y muchas de estas influencias las he ido adquiriendo, pues fijaos, durante la residencia durante el PIR, durante la residencia de psicología clínica, por diversas supervisiones y tutores que hemos ido compartiendo afinidades artísticas, ¿no? Leo muchas autoras, es verdad, más que autores, y sobre todo pues destacaría Idea Vilariño, Chantal Maillard, Clarice Lispector, que no es poeta, pero escribe en poesía, como si la lees, Alejandra Pizarnik, podría no parar nunca, sí. La poesía llegó a mi vida como un tren, has dicho. Me ha llamado la atención que esa frase da lugar a equívocos. No sé por dónde cogerla. Si con el sentido positivo. Es que yo creo que escribo poesía desde antes de leer poesía y por eso escribía tan mala poesía. Yo tengo un amigo que me decía, escribes canciones, porque yo lo que escuchaba era música, ¿no? Entonces el conocimiento de la escritura de la poesía sí que es un trabajo más elaborado a raíz de la lectura, y llegó como un tren, quiere decir, ¿no? Que llegó, tiró todos los muros y se quedó ahí. Metiéndonos un poquito ya más en tu poesía propiamente, pues bueno, leyendo tus poemarios es evidente que está muy presente la muerte, el duelo, el dolor, este tipo de cuestiones. Un dolor a veces borroso entre las fronteras de lo psíquico, lo físico. Yo quería preguntarte acerca de la relación que tiene uno con su dolor, cuando escribe, cuando vive. Podríamos pensar, ¿no?, que el dolor, por un lado, es algo a eliminar, algo nocivo, que sobra. Sin embargo, luego vemos en el mundo que la relación con el dolor no es tan sencilla, no es tan unilateral, ¿no? Y luego pues leemos que, por un lado, hay en tus poemas una relación del dolor con el recuerdo. Citándote directamente, dices: no tener ni siquiera tu dolor infestándome por dentro, ni siquiera eso, ¿no? Incluso a veces hay un punto de satisfacción también. También cito de nuevo en un extracto que dices: el goce íntimo del dolor que se busca. Entonces hay a veces la sensación que hay un punto casi incluso fetichista, vamos a decir, y tú utilizas las palabras masturbar la herida en alguna ocasión y expresiones de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión muy amplia, pero muy interesante, de la que queríamos preguntarte, a ver qué nos puedes decir de todo esto. Es una cuestión compleja, cuanto menos. Parece que escribir sobre el dolor y bucear en el dolor parece que pudiera ser regodearse en el dolor. Uh-huh. Y quizá, pero también tiene la otra parte, que escribir sobre el dolor te aleja de él, ¿no? Ponerle palabras, ponerle realidad, poder jugar de algún modo, porque sabemos que reconstruimos, ¿no? Cuando recordamos, reconstruimos. Entonces, formar una parte activa en esa reconstrucción te aleja de la parte incontrolable, del dolor, que al final sabemos que es lo que produce más dolor, la parte incontrolable, ¿no? Si lo miro a los ojos, me va a impedir menos. Entonces, en ese equilibrio es complicado. Sí que es complicado. Yo, por ejemplo, tengo que escribir por rachas, pero no puedo estar conectando todos los días de 7 a 9 para escribir, porque entonces sí que es posible que me quede un poco ahí pillada. Entonces, por rachas de encerrarme unos días, de conectar con todo lo doloroso, conectar, procesar, ponerle palabras, y desde ahí alejarme un poco. Todo lo que no miramos acaba influyendo de una manera más potente, ¿no? Sí, yo pues un poco a colación de esto que se va comentando, ¿no? Me va viniendo o al menos es la frase que me llega, ¿no? Como el poder curativo, de alguna manera, de las palabras, ya sean escritas, ya sean habladas, ¿no? Es de poner distancia, ¿no? Paradójicamente no es bucear en el dolor, sino que es también tomar un poco de aire, ¿no? Respecto a, bueno, a una experiencia que, claro, es difícilmente nombrable mientras la estás viviendo, ¿no? Y por ahí va un poco, y por ahí quizá pues vayamos por
por ahora en reverso, ¿no? Porque también es un lugar de parada, ¿no? Y creemos, ¿no? en lo curativo de eso. A mí me viene la palabra curativo o saludable, de parar, de poner palabras, ¿no? Bueno, ahí, sí. como psicólogos clínicos que somos los tres, sabemos que la palabra es curativa, ¿no? Sí, sí, perdona, Pablo. Adelante. Sí, hay un punto, me estoy recordando un poco, Marina, en Escombros, donde tú cargas un poco contra la gente que dice algo así como qué suerte haber pasado dolor, que así serás más dura, ¿no? Una cosa así. Malos principios. Ajá. Y no sé, creo que vamos, se ve en el poema que esto es algo que quizás te haya tocado en algún momento escucharlo o pasar por ahí, y quería ver qué te sugería. Pues mira, se llama el poema así, Malos principios, por un dicho gitano. ¿No? Me explicaron que los gitanos creen que todos tenemos una serie de experiencias negativas en la vida, o una carga negativa que vamos a tener, y entonces desean malos principios. Cuanto antes pase, mejor será el resto, ¿no? Ya ha pasado todo lo malo que te tenía que pasar. Y por eso se llama así, y critico un poco esto, porque lógicamente los malos principios pueden influir mucho en el desarrollo. Sí. Pues yo voy a los principios, sean malos o buenos, o lo que yo considero algo de tus principios, que es Escombros, al fin y al cabo, ¿no? Voy al prólogo, ¿no? Donde Carmen Oliar deja claro que para ti, bueno, el signo escrito te sirve mejor, ¿no? Que el lenguaje hablado, ¿no? Y dándole el reverso a los cuerpos, en el epílogo también, y sirviéndote de Hannah Arendt, aclaras que una experiencia, ¿no? hace su aparición cuando es verbalizada, ¿vale? Pero es verdad que no hay que olvidar, ¿no? que tiene que haber un otro que escuche esa palabra o experiencia, ¿no? Y esto, como venimos hablando, sí, verdad que me enlaza con nuestro trabajo como psicólogos clínicos, con la psicología clínica, donde hay un otro, donde hay un encuentro también, ¿no? Y pensaba, ¿no? en el verbo compaginar. ¿Cómo compaginas, ¿no? tu labor poética con esta labor de psicóloga clínica? Y más en estos tiempos actuales, ¿no? Bueno, ¿cómo compagino? En realidad la escritura es algo que hago en mi tiempo libre. Mi profesión es ser psicóloga clínica, pero desde luego parece que hay un eje común, ¿no? Que es la palabra. Y en general creo de la literatura y de las artes con la salud mental. Creo que tanto la literatura como en una consulta se abordan temas que normalmente en el día a día la gente evita, ¿no? Nosotros miramos de frente a cuestiones muy dolorosas de la vida de las personas que tenemos delante, que vienen porque están sufriendo y desarrollan síntomas X, y que escuchando somos partícipes de experiencias vitales que normalmente se tienden a negar, a evitar, que uno en la vida, y la gente que no se dedica a esto no le dedica ni mucho tiempo ni mucho interés porque es doloroso y de esto se huye. Y creo que la literatura también tiene esta parte, ¿no? Cuando lees poesía, cuando lees autobiografías, cuando lees incluso novelas, de lo que se habla en la literatura normalmente son de las experiencias comunes, emocionales y vitales de los seres humanos. Y esto lo que hace es romper la sensación de soledad, y eso ya hace que el dolor se reduzca mucho, a mi entender. Sí, hay una palabra contracultural, es casi contracultural, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho arte en la psicoterapia y mucha poesía en los procesos terapéuticos. Claro, esto va un poco de frente contra la aproximación bastante mainstream hoy en día, más científica, hacia la psicoterapia, pero vamos, vemos que tu discurso no tiene nada que ver con eso, ¿no? No sé cómo te lo planteas tú cuando piensas en tu práctica. Bueno, sin duda la formación es necesaria, la aplicación de intervenciones eficaces son necesarias, pero todo lo eficaz se basa en un vínculo
y en ese vínculo, en el establecimiento de ese vínculo y de ese ambiente y esa atmósfera que se genera en una consulta, que es muy difícil de explicar, eso ya es humanismo, ¿no? Y no se puede ser reduccionista. Los tratamientos, la formación, lo eficaz, por supuesto, es necesario. No se trata de llegar a un sitio y ponerse a hablar. Todos sabemos lo que hacemos, pero en el establecimiento hay un vínculo que en sí mismo es arte, yo creo. Sí, justo pensaba eso, sí. Es que perdonadme que me ponga también poético, pero será un intento, será un protointento, ¿no? Pero pensaba que de alguna manera en nuestro trabajo tendremos que ir vestidos, pero hay algo a tolerar que vaya deshilachado, hay algo que alguna punta no acabe perfecta, ¿no? En nuestra vestimenta, ¿no? Una cierta vestimenta es necesaria, pero algún hilo que tenemos que tolerar, y que eso es ese arte del vínculo, ¿no? Que ahí, pues bueno, daría para unas jornadas. Desde luego. Al hilo de la formación, Marina, que nosotros aprovechamos que conocemos alguna cosa más de ti, que nuestra audiencia, nuestra multitudinaria audiencia no conoce, y es que tú tienes formación pues en el campo del trauma, etcétera, y que además pues te gusta un poco, o intentas trabajar con personas que están cerca de ese tipo de experiencias, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Que no sé si es algo, no sé si es casualidad, que pocas cosas lo son, y si hay algo también de lo traumático de los demás en tu poesía, no sé. Se me ocurren, te lanzo cosas, tú que ya recoges. Bueno, sin duda todos sabemos en esta profesión que uno acaba orientándose a lo que le resuena, ¿no? Esto siempre se dice. Desde luego en el trauma hay experiencias que a mí me resuenan, pero afortunadamente creo que no me relaciono desde ahí, sino que yo he hecho mi trabajo personal, que creo que es necesario también en esta profesión. Y sí, sin duda, en mi poesía hay elementos ajenos, ¿no? De lo que escuchamos, de lo que vivimos, de lo que compartimos, de los silencios que rompemos, porque el trauma sobre todo es silencio. Y la palabra rompe ese silencio y permite comenzar a sanar el trauma. Sí, y bueno, como formación aquí sí que tengo que decir que sobre todo y fundamentalmente, ¿no? Sí. La especialidad en psicología clínica, el PIR. Así que luego todas las formaciones posteriores sí han ido sumando. Estamos con un nivel bastante elevado ahora mismo hablando de estos temas, pero también al hilo de tu poesía, que aparece mucho la idea de la rutina, la inercia, sobre todo en Escombros, creo recordar, como algo también que permite un poco seguir adelante, ¿no? Si estuviéramos todo el día en estos temas sería prácticamente insoportable. Entonces, yo te quería preguntar un poco también en ese sentido, por un lado la poesía, por otro la clínica, que son dos campos que, tela. ¿Queda tiempo para la mundanidad y la inercia, lo cotidiano, no sé, ver la tele, estas cosas? ¿Qué puedes decir de esto? La verdad es que la tele la veo poco, pero sin duda voy a conciertos, hago ejercicio, paseo a mi perra, voy al teatro y salgo de cena, sí, sin duda. Y además es que si no, efectivamente es insostenible todo el día en estos temas, ¿no? Hay un poco me decía una enfermera del Hospital de Día de Trastornos de Personalidad cuando roté por allí, que necesitaba aprender a trivializar y a frivolizar, que no sabía. Bueno, pues un poco de frivolidad y de conversaciones de ascensor también hay tiempo, sí. No, es que hacía un juego de palabras mental ahora que quiero compartir, ¿no? Pensaba en que sería irreversible estar siempre en modo reverso, ¿no? en modo ahí sesudo, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Qué bien, la mundanidad que permite lo reversible, ¿no? Volver un poco a uno mismo, ¿no? Sí. ¿No? La rutina, que todos sabemos que ser capaz de tener una rutina salva. Organiza, se automatizan procesos y requieren menos energía, quiero decir, hasta por la energía que tenemos para funcionar, estar todo el día en estas esferas es agotador. Sí.
pensaba, ¿no? Antes hablabas y evidentemente vuelvo a faena, ¿no? Por si habíais bajado la guardia, vuelvo a faena, ¿no? Porque hablabas del trauma también como algo, pues lo silenciado, ¿no? O arrancado también en uno mismo. Bueno, eso ya cada uno lo puede simbolizar como quiera, ¿no? Y claro, en esos encuentros, ¿no? En tu profesión, en nuestra profesión, bueno, desgraciadamente, ¿no? Hoy día, pues el suicidio, ¿no? Bueno, una palabra que me viene pues como un tren también. Yo creo que también, como decías antes, pienso en esta palabra como algo que también viene con mucha intensidad, que también en un contexto pues con lo que ha sucedido, sobre todo desde marzo de 2020, que nos ha atravesado a todos, pero que no es algo que no sucediese antes, ¿no? Sino que quizá ahora está teniendo más narrativa, más texto, más palabra. Y pensaba en el suicidio, pensábamos, ¿no? Como esa no salida, cuando no hay salida. Y tirando de la palabra, pues cuando la palabra agota su utilidad, cuando la palabra ya deja de ser útil, hay una no salida, ¿no? En tu poemario, ¿no? La muerte y el escaso deseo de vivir, pues también están muy presentes. También está, obviamente, en la clínica contemporánea, la que vivimos, ¿no? El suicidio, las ideas de suicidio, las autolesiones, ¿no? Y que comentaba antes off the record, ¿no? Esas heridas corporales deliberadas que me suena como mucho más, quizá, atendiendo a esa doble violencia también que uno necesita hacerse, pero eso ya pues para reflexión, ¿no? O esos síntomas también que hablabas, ¿no? Síntomas letales, ¿no? Pues como puede ser el consumo de tóxicos o la anorexia, ¿no? Viendo síntomas también con su sentido, con el sentido que tienen en la persona, a también hacerse con el control de ellas mismas, ¿no? O de todo lo que les rodea, ¿no? Bueno, como ves, es un tema que lleva a... Uno intenta encorsetarlo, pero es imposible, ¿no? Bueno, no sé, lo quería compartir, ¿no? ¿Qué pensamientos, ¿no? tienes acerca de todo esto? ¿Qué te hace pensar? Sin duda vivimos en un momento de absoluta emergencia sanitaria con el tema del suicidio y es necesario que se pongan medidas de ayuda a la gente, ¿no? Más psicólogos clínicos, más detección temprana, prevención. Desde luego, íntimamente relacionado con el suicidio está la desesperanza, ¿no? Ya no es solo el dolor que tengo o lo que me ha pasado o cuánto estoy sufriendo, sino es que no veo alternativa. Y esas alternativas, aunque sean una cuestión de salud mental, porque el suicidio es una cuestión de salud mental, tienen mucho de lo político, de lo económico, de lo social, de gente que se suicida en crisis económicas porque les están desahuciando de casa y no tienen dónde ir. La desesperanza es una cuestión política, ya. Y en épocas de crisis y en épocas de pandemia, desde luego se incrementa, ¿no? Y yo creo que por eso salta a la luz y hay que empezar desde los cimientos, que es la prevención. Y prácticamente es que creo que se necesita un cambio social, ¿no? Para todo esto. Sí, ¿no? Me surgió otra pregunta, ¿no? ¿Qué lugares estamos generando que la gente quiere, bueno, entre comillas, necesita o no encuentra un lugar? ¿Qué lugares estamos sembrando? ¿Qué encuentros estamos construyendo para que lleguemos a un punto en que uno necesite autoinmolarse de esos lugares, ¿no? Desaparecer de ese buscar un no lugar, ¿no? Sí, nos estamos construyendo desde las pulsiones inmediatas, ¿no? No desde el deseo entendido como la lucha de conseguir lo que quiero, y esta sobreinformación, sobrecarga de estímulos, la disponibilidad inmediata de todos, y que creo que también influye directamente en una incapacidad cada vez mayor de tolerar la frustración, de tolerar el dolor, de tolerar la espera, la incertidumbre de la espera, y desde ahí se está generando una sobremedicalización, psicopatologización cada vez mayor de la población. Y desde ahí también hay mucho sentido vital, ¿no? Hemos asentado el sentido en el tener ya, y es que llega un momento en que no hay más, y entonces no sabemos y se nos olvida
estos lugares de encuentro como el que estáis creando hoy aquí, ¿no? La pausa, la palabra y el compartir como los verdaderos motores del sentido. Sí, no sé, Álvaro, si vas a decir algo, pero Sí. de todo el tiempo, según te escuchaba, Marina, cuando ibas describiendo este contexto temporal, espacial, ¿no? Lo agresivo de dicho contexto, ¿no? Una manera de relajar tensión, el poder, eso, como digo, entrar más en el deseo, entrar más en unos tiempos más sosegados, ¿no? Y continuamente lo que se vive es algo muy agresivo con uno mismo, una sobreestimulación, una sobreexplotación de uno mismo, de nosotros mismos, ¿no? Es como difícil Producir. aguantar ahí. Lo que interesa es producir, ¿no? Yo quería compartir también, a ver qué pensaba Marina de esto. Aparte de las cuestiones que estáis comentando, con las que, pues evidentemente, estamos muy de acuerdo, ¿no? Que también es un poco malo estar muy de acuerdo, ¿no? Ojalá hubiera así un poco de disenso. Pero bueno, aparte de eso, a mí me interesa mucho conocer algunas cuestiones de tu experiencia clínica, ya que compaginar esta experiencia clínica con esta labor poética, pues nosotros creemos que te da un acercamiento quizás un poco distinto de entrada, distinto a otros compañeros, ¿no? Y es cierto que, pues especialmente a raíz del COVID, hay una cuestión con la muerte muy, muy presente. No sé, pensaba en una compañera que empezó a trabajar con adolescentes poco después del COVID y me decía sorprendida, joder, Álvaro, es que todos los adolescentes se quieren morir, me decía, ¿no? Como una cosa muy fuerte. Entonces no sé si es que hay un fantasma social con este tema de la muerte, no sé si es una cuestión de que los síntomas han cambiado y se presentan de esta manera más pulsional. Bueno, yo quería saber qué acercamiento has tenido tú a esto, si lo has vivido también así en tu clínica y cualquier cosa que te venga en relación a esto. Yo he tenido varias sorpresas a lo largo, sobre todo del inicio de la pandemia, ¿no? Cuando el confinamiento más estricto, y es que parte de los pacientes que normalmente presentan más sufrimiento y más queja fueron los que mejor pudieron soportar estos inicios, ¿no? O menos inmediatez de la atención necesitaban. Sí que creo que desde la intolerancia cada vez mayor al malestar, pues la supresión de ese malestar muchas veces hace que de un modo automático se presente la idea de la muerte en la cabeza, ¿no? Y que es algo muy serio, porque desde luego habla de un problema absolutamente desde sanitario, vuelvo a repetir, político, educativo. En la clínica, sí que está habiendo más ideas, más verbalizaciones de ir, y parte de ello es la desesperanza, ¿no? Estamos muy cansados ya, estamos muy solos, esto ha producido mucha soledad. No poder salir ni tener, como he dicho antes, ni conversaciones de ascensor, estar encerrados ha generado mucha desesperanza, y esto genera mucho sufrimiento, y la idea de la muerte está muy presente, muy presente. Sí, pensaba de un cambio de paradigma, ¿no? Has dicho salud, bueno, tema sanitario, tema político, tema social, filosófico, ¿no? También una cuestión de cambio de paradigma, que esto evidentemente, pues, bueno, yo creo que ya el empezar a nombrarlo es tomar distancia, como decías al principio, también es marcar una dirección, ¿no? O una necesidad, ¿no? Uno marca una necesidad y es verdad que el paradigma actual es bueno, eso es como un manto, ¿no? que nos cae a todos y claro, son dinámicas que son las que nos encontramos. Al fin y al cabo, una consulta de la sanidad pública es una pequeña muestra de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Y además, es que no nos dejan ayudar, ¿no? Dando citas en los centros de salud mental cada 3 meses, citas breves cada 3 meses. No, al final lo que se hacen son recursos para apagar fuegos y poner parches, no para ayudar a la gente, que eso requiere tiempo, pausa y trabajo.
no soluciones rápidas, que no las hay. Sí, no pensaba en cómo el profesional que apaga fuegos acaba también quemado en esos intentos, ¿no? Bombero, el bombero, psicólogo bombero. Exacto. Residente Sí. de bombero clínico, como sea. Sí, sin duda. Yo creo que está habiendo un incremento de profesionales sanitarios y en salud mental ahora cada vez más, que estamos al borde, ¿no?, de la capacidad de atención y de sostén, porque al final, evidentemente, tú te vas a casa sabiendo que no estás haciendo casi nada porque no te dejan, y por mucho que luches contra el sistema ahora mismo, y esto genera también mucha desesperación en los profesionales. Ya hay muchos compañeros de baja, ¿no? Hay muchos, incluso compañeros que han cambiado de profesión. Qué importante esto, ¿no? El también humanizar a las personas que estamos en la escucha, ¿no? Que como que no deja de ser, es decir, podemos estar en el otro lugar también, podemos estar también contando nuestro malestar, como que no. A veces podría dar la sensación, ¿no? Este es un tema, ¿no?, que también los profesionales de salud mental, cualquier profesional sanitario, ¿no?, no deja de ser una persona que está ahí, detrás de ello, que también está viviendo este contexto, como digo, y qué importante darle también, perdona el juego, ¿no?, pero el reverso. Sí, creo que quizás la parte más importante de esto, que nosotros tengamos nuestro propio área de trabajo, nuestros propios recursos, que en consulta tú no existes, tú estás para el otro, y eso también hace que acabes muchas veces sin existencia, ¿no? Entonces tienes que tener tus áreas de existencia fuera del trabajo, tus vínculos, tu recarga de energías, pero nos intentan vender que el autocuidado es suficiente con las condiciones laborales que tenemos, y desde luego no lo es. Sí, no es. Estaba en el islote de realizar un curso de mindfulness en medio de la quema, ¿no? Meditando uno mientras el bosque arde. Contemplar cómo te quemas tú también, pero con aceptación. Exacto. Sí. Hay una experiencia al hilo de esto que tuvieron los chinos cuando la época del COVID, cuando empezó el COVID allí, que hicieron un programa de intervención psicológico muy eficaz, seguramente, no sé. Y cuando fueron a implementarlo en el hospital, los médicos, enfermería y todo el personal dijeron como, es que no tenemos tiempo para esto, necesitamos mascarillas, descansos y tal. Y bueno, fue un golpe de realidad, ¿no?, en cuanto a la psicología en este punto que comentamos. Bueno, pues he de confesar que me sabe muy mal, pero estamos entrando en el final. Soy un aguafiestas total. Pero bueno, por ir aterrizando, como digo, yo supongo que Álvaro conecta conmigo también en esto, ¿no? Lo agradecidos que estamos a que nos hayas acompañado hoy, Marina. La verdad que ha sido un inicio de aventura para mí de lujo, me salen estas dos palabras. Y como digo, muchas gracias por acompañarnos. Ya iremos viendo hacia dónde nos vamos dirigiendo, como este significante que hoy ya está más cargado de sentido. Y bueno, hemos considerado que creo que la mejor forma de cerrar este primer capítulo, este primer encuentro, sería con el recitar de uno de tus poemas, ¿no, Marina? Que nos recitases pues, algo de ti. Algo de mí. Sí. Yo voy a hacer un paréntesis antes improvisado, lo siento, chicos. Claro. No estaba en el guión esto. Y sí que me gustaría, bueno, yo estoy encantado de poder haber compartido este rato con vosotros y con Marina, y ya estoy pensando en la vuelta. No sé. Y sí que quería, Marina, que antes del recitar que te decía Pablo, si podías hacernos alguna recomendación literaria, ya sea, bueno, poesía, psicología, psicoanálisis, lo que tú cualquier quieras. cosa, ¿no? Sí, o sea, algo que en este momento conecte contigo y que te gustaría... Mira, hace 2 días acaba de publicar Galaxia Gutenberg la poesía reunida de Chantal Maillard, desde 2004 hasta la actualidad. Para mí Chantal es una fundamental, desde La mujer de pie hasta sus diarios,
y me parece que invita a una reflexión y a un contenido necesarios. O sea que pon a Chantal en tu vida si no la tienes, que será, que será sin duda un acierto. Pues recogemos esta recomendación. Muchas gracias. Sí, en esto que decía Marina de ir sintetizando a que quizá acabe escribiendo solo con palabra, pues nos quedamos también con esta última síntesis, esta recomendación. Y pues, como digo, creo que la mejor forma de cerrar este encuentro es con tus palabras, Marina. Creo que no hay mejor forma de dirigirnos hoy hacia el silencio, hacia el primer silencio de Reverso. Así que, bueno, pues Álvaro, si os parece, sí, voy a cerrar con el poema que has iniciado tú, con el que has iniciado el programa, pero antes daros otra vez las gracias por contar conmigo y por ponerme el peso de ser la primera y de iniciar este proyecto que desde luego me parece maravilloso y necesario. Así que pues muchas gracias, Marina, y cerramos con poesía de Marina Carretero Gómez. ¿Acaso alguna vez nieve fue solo el blanco limpio en la mirada? El frío cuando, acaso, frío era solo el tiritar de la piel, el vello en punta, y no tenía aún todos los inviernos de ahora. La palabra fue virgen una única vez, aquella capaz de contener lo que nombraba. Después, en la repetición, solo distancia.